Buenas, mi nombre es Luis Enrique Lizarazo Contreras, del programa Bacteriología y Laboratorio Clínico de la Universidad de Pamplona, de la materia de genética de la docente Liliana Solano Flores. Y en este video voy a hablar de la trisomía 13. ¿Pero qué es la trisomía 13? Se conoce también como el síndrome de Patau. Es un trastorno genético de translocación, o sea, adherencia, en el cual una persona tiene tres copias del material genético del cromosoma 13, en lugar de las dos copias normales. Se presenta en aproximadamente una de cada 10.000 recién nacidos, que se caracteriza por malformaciones del cráneo o holoprocefalia, dimorfismo facial, anomalías oculares, que se conoce como la polidactilia postaxilar, malformaciones viscerales y retraso psicomotor grave. La mayoría de los casos no se transmite de padres a hijos, o sea que no es hereditario. En lugar de esto, los eventos que llevan a la trisomía 13 se presenta ya sea en el espermatozoide o en el óvulo que forman el feto. La trisomía 13 puede sospecharse durante el embarazo a través de hallazgos ecográficos y puede confirmarse mediante análisis cromosómico o de cariotipo del feto. La produce una alteración en el material genético del cromosoma 13, es decir, que existe una copia extra de dicho cromosoma en algunas o todas las células del cuerpo, lo que influye en el desarrollo desde la concepción, traduciéndose en alteraciones graves desde anatómicas hasta funcionales en órganos y sistemas vitales, como podemos ver que lo subrayo aquí en este circulito, pues que ya nos indicaba que existe una copia extra en el par de alelos del cromosoma 13, lo que da o lo que se va a traducir luego en las alteraciones. Como en otros síndromes por alteraciones cromosómicas, la causa es una migración inadecuada de los cromosomas, al dividirse cualquiera de las células reproductoras, óvulo o espermatozoide. Este síndrome también tiene una clasificación y es dependiendo en la zona y cantidad de donde se produzca esa alteración. Por eso tenemos trisomía 13, que es total porque tiene presencia de un cromosoma 13 extra en todas las células. Trisomía 13 en mosaico presenta un cromosoma 13 extra en alguna de las células. Y trisomía parcial presenta una parte de un cromosoma 13, o sea, la mitad del alelo, extra en todas las células. Síntomas. Entre los síntomas tenemos las malformaciones y entre ellas tenemos que se dividen entre las zonas que afectan. Tenemos de cabeza y cuello, tenemos la micrognatia, que es un término que describe una mandíbula inferior anormalmente pequeña. También tenemos el labio leporino, que consiste en una hendidura o separación en el labio superior. También tenemos de extremidades y en esta tenemos la hipotonia, que se refiere a la disminución del tono muscular, condición que hace que un niño pueda estar más lacio y sin interactuar. Además tenemos la polidactilia, que es un trastorno genético donde un humano nace con más dedos en la mano o en el pie de los que le corresponden. Además tenemos malformaciones del sistema nervioso, que tenemos ataques de epilepsia y retraso mental. También tenemos malformaciones abdominales, que son hernias umbilicales y testículos no descendidos. Además tenemos cardíacas, que consiste en básculas cardíacas anormales y deficiencias cardíacas, y estos son algunos de los síntomas que podemos observar físicamente en los niños que nacen con esas enfermedades. Bueno, el diagnóstico. El diagnóstico se puede hacer en dos etapas.
La primera es la etapa prenatal con ayuda de una ecografía que durante el periodo de embarazo, una ecografía obstétrica donde se pueden detectar de forma precoz las malformaciones anatómicas de los fetos, además de estudios de imagen como ecografías cerebrales y abdominales, ecocardiografías o tomografías para valorar las malformaciones en órganos y sistemas. Además de esto, tenemos el cibrado, que en lo que me ayuda es en la actualidad se cuenta con métodos de cibrado prenatal no invasivo o CPNI en sus siglas en inglés. Se usa la secuencia de ADN fetal libre de células obtenidas a partir de una muestra de sangre materna para la detección prenatal de esta enfermedad. Ya en la natalidad tenemos pruebas citogénicas mediante carotipo, que se basa en el análisis de micromatices, que es una técnica para analizar las moléculas grandes como proteínas, ADN o ARN después del nacimiento para ver el mapa de cromosomas utilizando hibridación in situ fluorescente o abreviada FISH. Es un método para localizar un fragmento de ADN en el genoma. Un tinte fluorescente se une a una pieza de ADN purificado y después ese ADN se incuba con el conjunto completo de cromosomas del genoma de origen. El ADN marcado con fluorescencia se encuentra con su segmento correspondiente en uno de los cromosomas, donde se pega. Al observarse los cromosomas en un microscopio, un investigador puede encontrar la región del fragmento donde se ha unido el ADN debido al tinte fluorescente que llevaba. Con esta información se revela así la ubicación de este pedazo de ADN en el genoma de partida donde se origina la enfermedad, y esta es la prueba confirmatoria con la que podemos dar por dicho que el bebé sí sufre de esta enfermedad. Tratamiento y prevención. Tratamiento. No existe ningún tratamiento que pueda curar la trisomía 13. Únicamente existen cuidados paliativos para las complicaciones que vayan surgiendo producto de los síntomas. Recordemos que estos cuidados se le dan a las personas con enfermedades. Además que se tratan problemas emocionales, sociales, prácticos o espirituales. La prevención. Los padres de bebés con trisomía 13 causada por traslocación deben recibir asesoría genética y someterse a pruebas genéticas, lo cual les puede ayudar a evitar tener un hijo o varios hijos futuros con esta afección. Para su mejor comprensión debemos tener en cuenta: primero, el tratamiento quirúrgico de las malformaciones apenas mejora el pronóstico desfavorable asociado con este síndrome. Siguiente, su pronóstico es negativo, ya que el 80% de los niños mueren el primer año de vida y el 50% muere el primer mes de vida. Este síndrome no es hereditario. Las posibles complicaciones inician casi inmediatamente y la mayoría de bebés presentan cardiopatía congénita.